Creo que confirmamos que en este lugar no hay nada para hacer. Parece el típico set de filmación para una película de zombies. No hay nada ni nadie. Pues la ciudad la tenemos para nosotros ahora. Se ve muy triste todo, ¿no? Como muy deprimente, o sea, por decirlo. Buenos días, gente. Hoy, último día aquí en la ciudad de Detroit, ya toca volver para Canadá, pero quedan todavía cosas pendientes para hacer antes de irnos. Y nada, ya toca irse del motel en el que nos hospedamos, que Flor aquí está deseosa de irse. Sí, por favor, hay que irse urgente ya. No puedo estar más acá. Me vas a decir que no vas a echar de menos estas increíbles vistas al motel. Pero la cosa es esa, o sea, digamos que nos hemos comprado varias cositas aquí, o sea, tampoco nos hemos pasado, pero son cositas que solo se encuentran aquí en Estados Unidos y concretamente esto aquí en el Midwest. Y esto en Canadá no se encuentra, ¿vale? Y queríamos probarlo sí o sí. Entonces, la cosa es que en la aduana te ponen problemas siempre. Y hay otras cosas que sí que puedes encontrar en Canadá, pero digamos que son de importación y son muy caras. O sea, conseguir esto es muy difícil. Aparte, no sé cómo se verá esto. Estoy agarrando la cámara con la mano porque ayer se nos rompió el trípode. Bien, pobrecito, se le salió la pata. Irrecuperable ya. Toca comprar otro. Solo quiero que veáis la música que nos ha estado acompañando estos días. Este es el dial que nosotros escuchamos a veces en Toronto y no lo hemos cambiado, ¿ok? Pero es que aquí en Detroit es esto. Todo mexicano. ¡Ándele pues! No podíamos irnos a Estados Unidos, o concretamente el estado de Michigan, sin que la señorita Flor tuviera su recuerdito, ¿no? Obviamente, aquí está. A ver si lo abro. Pesadeó y pesadeó hasta conseguirlo. Mira qué bonita. Todas las cosas de Michigan. La cosa es que ya tienes 3 Tengo con 3. esta. Conozco más estados, pero solo tengo 3. Pero es que ella quiere una taza de Starbucks de cada estado. O sea, estás loca. Son 50 tazas. Algún día sueño con tener una repisa con las 50 tazas diciendo conocí todos los estados. ¿Es así? Hay gente que colecciona otras cosas, a ver. A mí me gustan las tazas. Bueno, y ahora hablando un poco de Detroit, ya un poquito fuera del vídeo que hicimos durante estos días, la verdad que a mí la ciudad me gustó bastante. A mí me gustó, yo estaba pensando como que me voy con un buen recuerdo y con, no sé, yo me la pasé súper bien. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo creo que sí que le veo fea a la ciudad. O sea, creo que si más bien no yo creo que aquí unos años puede tener un potencial. A ver, hemos visto muchas cosas en obras, o sea, tanto edificios como hasta carreteras, ¿no? O sea, de que están haciendo puentes y autopistas. Entonces yo creo que sí, yo creo que están metiendo ahí un poco de dinero como para ir mejorándola poco a poco. Por cierto, pues si no os disteis cuenta, el vídeo de hoy va a ser un poco más tranqui, va a ser un poco más chill. Literal, estáis desayunando con nosotros, así que... Y la idea que tenemos es de ir a conocer Ohio, que es el estado que está justo aquí abajo. No vamos a ir muy dentro, que vamos a ir a Toledo. Toledo, que es la ciudad más cercana que tenemos ahora donde estamos, porque sí que de verdad queremos conocer las ciudades importantes de Ohio, pero eso ya será en otro momento. Y sí, la verdad que me llama mucho la atención por qué el nombre de este lugar, o sea, ¿por qué Toledo? Nada que ver. Pensamos que era por algo de la ciudad de Toledo, ¿no? En España, pero nada que ver, al final estuvimos mirando y nada que ver. Igual también estamos un poco con a ver qué hay, ¿no? Porque estuvimos investigando y ponía como que en Ohio no hay nada para hacer en todo el estado. No sé si concretamente en Ohio, o sea, parece como que es un estado como que tiene mucha naturaleza, cosas como para visitar de ese estilo. Bueno, hoy es un día feo también de vuelta, no vemos el sol, pero bueno, a ver si hay de verdad algo, o al menos si se ve cookie la ciudad, ya con eso basta. Ya con eso basta, ¿no? Ahora, volviendo a Detroit, aunque de verdad la gente nos sorprendió lo amable que es, ¿viviría ahí? No lo sé. Creo que depende de la circunstancia, pero a ver, si es por elección, no lo sé. Preferiría No otro es lugar. mi tipo de ciudad, quizás, en ese sentido. Ahora, si te dicen, te doy la residencia permanente en Estados Unidos, pero con la condición de que te vas a vivir ahí, ¿te vas o no te vas? ¿Sí? ¿Ahí sí? Es Estados Unidos. Así que tienes un precio entonces. Sí. Bueno, ya llegamos a Toledo, Ohio, y creo que confirmamos que en este lugar no hay nada para hacer.
No, parece un pueblo fantasma, o sea, sí que hay un par de autos que por ahí vemos que pasan, pero de ahí... En la calle diría que somos de los únicos y encima con el día gris no hay ayuda, no hay nada. Sí que hay un par de edificios bonitos por aquí. Como bien cuidados, pero hace mucho frío. Pero hace mucho frío. Pero tal cual es como me dijo Flor antes, parece el típico set de filmación para una película de zombies, sí. Porque es que tal cual, es apocalíptico este lugar. Sí, o sea, de verdad se puede grabar tranquilo porque no hay nada ni nadie. Pues la ciudad la tenemos para nosotros ahora. Y vaya, en la ruta también es como que hemos visto nada de nada, o sea, todo un largo camino de campo, granjas, alguna casa por ahí, pero no sé. No hay mucho a ver, la verdad. No sé si todo el estado será así. Bueno, también hay que contar eso, que hoy es Pascua, entonces está todo cerrado, o sea, yo creo que también por eso está muy muerto. No sé un día normal cómo será, pero bueno, le vamos a darle como esa excusa de... Puede ser que sea por eso. Sí que queríamos ver como el cartel típico de cuando entras de un estado a otro, salís de un estado a otro, del Welcome to Ohio, o ver también el de Michigan, pero bueno, como vinimos por autopista no vimos nada, o sea, vimos solamente uno como arriba, así como a la entrada, ¿no? Pero tendríamos que buscar a ver si de verdad está como en otra parte del límite, no lo sé. No sé, vamos a ver qué más tiene este lugar. No parece que mucho. No. Sí, algo que nos sorprendió bastante es que justo al entrar a Toledo vimos como un edificio con la bandera del Vaticano, ¿viste? Sí, con la bandera papal, lo cual es que no sé la diferencia. Es bueno, la blanca y amarilla es así, nada que ver. O sea, nada que ver, estaba como la de Estados Unidos con la del Vaticano y ponía como, no sé, algo muy raro. Sí, bueno, muy, no sé, parece como que son muy religiosos, ¿no? Porque acá ya estoy viendo, acá enfrente tenemos una iglesia. Sí, correcto. Y estamos viendo bastantes cosas así, bueno, no sé, todo el mood de Pascuas, ¿no? Ok, ¿qué acaba de pasar aquí? Bueno, la verdad que ya estábamos andando un poquito como para ver si podíamos recorrer algo más así con el auto al menos, y se ve muy triste todo, ¿no? Como muy deprimente, o sea, por decirlo. No quiero faltarle el respeto a la ciudad, ¿no? Pero... Sí, es como que ves casas muy deterioradas, sí. Algunas abandonadas. Algunas sí, caídas a pedazos, o sea, como con muchas cosas, no sé si de gente que acumula o que de verdad están llenas de basura, no sé. No sé si esto es algo común en esta parte de Estados Unidos o pensaba que era solo Detroit, pero veo que no, que en Ohio también pasa. Sí que hemos visto como casas así, como que son casas grandes igual, o sea, como de 2 plantas o así, pero igualmente yo creo que es de gente de más bajo recurso igualmente, o sea, por más que tengan esas casas, uno puede decir, hay gente que no puede ni tener 4 paredes, pero igualmente yo creo que eso sería más lo que es la pobreza acá americana, o al menos esa parte, ¿no? Pero sí, triste, o sea, se ve como dejadito. Bueno, es oficial. No hay nada para hacer aquí. Sí. O sea, hemos buscado, hemos recorrido con el coche, hemos venido aquí que es como una bahía, pero no hay nada para hacer, literal. No, o sea, sí que hay como unos banquitos, así que se los ve así como para hacer picnic. Supongo que en el verano será un poco menos deprimente quizás. Hasta vimos como una mini barbacoita que él se reía, pero sí que es una mini barbacoita para hacer algo, ¿no? Pero bueno, sí, ahora está como muy depre, yo creo que por el clima. Oh, esperemos que sea por eso, de verdad. Pero nada, para ponernos en contexto, lo único interesante que vimos de Toledo, aparte del nombre que de verdad no encontramos relación alguna con España, o sea, no me lo explico, es que es conocida, o al menos ellos dicen, como la capital mundial del vidrio, así que entiendo que la industria de este lugar va por ahí. Sí, vemos que hay como muchas fábricas, acá en el fondo ya hasta se ve como el humo de no sé de qué son sinceramente, pero hay como mucha fábrica también muy industrial en algunas partes. Así que nada, Ohio tachado de la lista, mi cuarto estado ya visitado. El tuyo ya, no sé. Sí, pero nos queda ver más ciudades, ¿eh? Sí. Y no nos vamos a quedar solo con Toledo. Ya vamos a volver a Ohio, pero bueno, pisar he estado. Vamos a ir tirando para Toronto. Vamos. Bueno, queríamos sacarnos una foto con el cartel de entrando a Michigan ahora, acá en la frontera de Ohio con Michigan, pero Google otra vez nos volvió a decir algo que está mal. O sea, lo tenemos ahí, al cartel, no sé si se va a alcanzar a ver, está ahí atrás, pero está claro, arriba de la autopista. O sea, es imposible sacarse una foto con eso. Encima nos metió en un camino extraño con casas, bueno, no sé, que no tiene ni salida, o sea, imposible. Pretendía que caminemos por ese campo y saltemos una valla y nos vayamos a la autopista. Está loco. Gracias Google Maps, otra vez, como siempre, fallándonos. 2 muy aburridos minutos más tarde. Bueno, al final
lo logramos. Hicimos algo que creo que... No está bien hacerlo. Sí, no sé si es ilegal o imprudente al menos. Al final paramos en la autopista ahí en un costado y nos fuimos corriendo así súper rápido como para poder hacer la foto ahí nomás y después volver corriendo y bueno. Creo que no quedó tan mal, ¿no? No, yo creo que está bien, al menos se ve como alejada, pero bueno, se ve, así que se cumplió. La hora de la verdad, a cruzar el puente y a ver qué nos dicen en Canadá. A ver, esperemos que pasemos rápido nomás. La última vez nos hicieron preguntas un poco incómodas. Sí. Así que vamos a ver si aquí son un poco más piolas. A ver. Hello, good afternoon. Where do you guys live? In Vaughan. Both of you? Yeah. Yeah. What are you on, study or work permit? Work permit. What are you guys doing for work? I'm a sprinkler. What is it? A sprinkler. It's in a construction field. It's kind of related to plumbing, something like that. Okay. Yeah. I work as a service center representative for a financial company. How long in the U.S.? Since Friday. The nature of your trip? Tourism. We wanted to visit Detroit. You guys just stayed in Detroit? Yeah. Any purchases? You guys do any shopping? No, Nothing. just some things for the trip. No alcohol? No. Okay, drive safe. Thank you so Thank much. you. Have a good day. Uf, no fue para tanto, ¿no? No, facilito nomás, no Menos nos pidieron mal. nada. El tipo se portó bastante bien. Ujú. Así que nada, colamos nuestra mercancía gordística de Feastables. Sí, que era muy poquito igual, a ver. Me hubiera Sí, gustado sí. traer más cosas. No, pero estábamos cagados de miedo. Sí, Pero- no sé por qué, pero siempre da miedo. Y bueno, porque al entrar a Estados Unidos nos revisaron todo, o sea, Sí. nos abrieron todas las mochilas, todo. Y dijimos, bueno, a ver si, no sé, capaz en Canadá es lo mismo. Sí, pero bueno, fue facilito. Así que nada, ahora para casa que tenemos a alguien que nos está esperando. Sí. Uf, mucha recta, de verdad. Necesito un café. Sí, ya sé. Thank you. Esto ya es otra cosa. Por cierto, ¿visteis cómo la tipa de atrás mío se clavó un eructazo así nada más abrir la puerta? Fue asqueroso. Bueno, ya que Sister y no tuvimos huevo, Voy a sacar los sprinkles. ¡Ay, se caen un montón! bueno, nos pillamos este donut así como de Easter, como de Pascua y Con sus huevitos son de cookies, ¿no? chocolate. Sí, me encantan los colores. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Está bueno? Está muy bueno. Para hacer Tim Hortons. ¿Por qué? El precio del Tim Hortons está buenísimo. Está bueno, ¿no? Qué rico. Nada, a seguir la ruta ahora. Bueno, ya por fin llegamos. Ahora toca que nos metan una bronca. Ya vais a ver. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, que te balonamos! ¡Hola, bebé! Enfadadísima. ¡Que sí! Enfadada. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos echó de menos o qué? Tan enfadada ella, tan enfadada. Lo peor de los viajes es dejarla. Bueno, la familia al completo, ¿no? Sí. Chao.